Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una maratón de tips y consejos. ¿Por qué? Porque como voy a estar ausente lo que es un par de semanas, entonces dije, voy a hacer lo que es un tips y consejo. Tengo muchos implementos aquí, cariño. Desde esta maceta, dirás, Richard, ¿qué vas a hacer, botánica? No, cariño, esto es aloe vera, en otros sitios lo conocen como sábila también. Tengo también lo que es mi bolsita de sal, ¿vale? Tengo en dos formatos. Richard, ¿estás vendiendo sal? No, cariño. Tengo también lo que es canela. Tengo lo que es limón o tengo lo que es una lima. Tengo lo que es también una cabeza de ajos. Y tengo aquí lo que es un huevo. Y tengo aquí lo que es incienso. Cariño, hay muchos tics, pero no terminaría. Y tengo aquí lo que es también una sortija que es de acero, ¿vale? Pero te voy a dar más o menos lo básico. Pero dentro de mi canal yo voy a poner lo que es en la lista de reproducción de este video. En la lista de reproducción hay videos como la limpieza del huevo. Aquí solamente te lo voy a explicar, pero ahí te dice con detalle cómo tienes que hacerlo. Vamos a empezar con la limpieza del huevo. Tú tienes que tener un huevo de gallina, ya sea de corral o simplemente de granja, lo que tú compres, ¿vale? No vayas a comprar un huevo de avestruz o de pavo porque es muy grueso y muy grande, no, un huevo. Este huevo, cariño, míralo. Este huevo es bueno ¿para qué? Para que tú te saques la mala energía, para que tú te saques la mala vibra. Si a lo mejor de repente alguien te está haciendo daño, alguien te está haciendo brujería, si a lo mejor de repente existe una persona que cada vez que te mira te envía mala vibra. Por eso que algunas veces te ha pasado que dices, Richard, es que me encontré con ese cucaracho, ¿vale? Y te juro, Richard, todo el día doliéndome la cabeza, todo el día con mareos, todo el día vomitando, inclusive me dio hasta diarrea. Esto suele pasar. Muchas veces cuando el mal de ojo, se pasa al estómago, cariño, es que estás como un pato. Todo el día, te soy sincero. Por eso es muy importante hacerse la limpieza del huevo antes. Y es muy fácil. En la lista de reproducción que voy a colgar en este video, tú lo vas a ver. Tú entra en las características, en la descripción, y tú vas a ver una lista de reproducción. Ahí está el video, cariño, ¿vale? O si no, entra a mi canal. Lo vas a encontrar como limpieza del huevo, está puntero. Los días ideales para hacerse la limpieza del huevo son los días martes y viernes. Solamente deberías hacerte 3 veces, ¿vale? Una vez por semana. Solo 3 veces, una vez por semana. Pero si tú me dices, Richard, yo lo hago o yo tengo la necesidad de hacerlo cada vez que tengo mucho estrés, porque también sirve la limpieza del huevo para el estrés. ¿Te ha pasado alguna vez que la cabeza te duele? Que la cabeza se te hace así como morros por aquí, ¿vale? Quieres sacarte chocac, que quieres jalarte el cabello para que te quites estrés. Tú te haces la limpieza del huevo por la cabeza, cariño, y haces los procedimientos que tienes que verterlo lo que es en un vaso con agua. Vas a ver que ahí te va a salir una tela de araña, cariño. Picos aquí, picos allá, es el estrés. Es el estrés, cariño. Es muy importante para este caso, para los niños. Cuando un niño también, a veces los niños son tan sensibles, alguien le mira mal y ese niño no come, ese niño solamente está llorando, no quiere comer, se va de repente en vómitos, en diarrea. Siempre es bueno, y mi abuela lo decía, antes de ir a un doctor, ¿vale? Porque con esto no te digo que no lo lleves, porque es básico, tú tienes que llevarlo a un doctor, a tu criatura o tú. Pero antes de esto, no pierdes nada y no es nada de malo que tú primero lo pases con el huevo. Porque si es un mal de ojo, cariño, si a lo mejor lo inyectan algo, puede haber consecuencias. Yo le digo por experiencia, y esto me lo enseñó mi abuela también. Si vosotros sienten que a lo mejor es un mal de ojo, que está vomitando, que esto, ¿vale? Y si después que lo pasas el huevo se tranquiliza, se le quita todos esos males, pues simplemente, pues muy bien, ¿no? Ya no lo llevas a un doctor. Pero si sigue mal, lo llevas a un doctor, cariño. Lo llevas a un doctor. Pero esto es para prevenir. Porque muchas veces el ojo se pasa al estómago. Y cuando se pasa al estómago, cariño, es que de verdad te da vómitos, diarrea, te mareas, te vuelves amarillo, azul, de todo. De todo, ¿vale? Luego que te has hecho la limpieza del huevo, luego vas a agarrar o un pedazo de limón o un pedazo de lima, lo pones lo que es en una cucharita, un poquito de sal y te lo bebes. Ya está, cariño, para el vómito, para lo que sea. Esto es natural, esto no tiene nada de malo. Nada de malo. Richard, si lo hago esto de repente se va a poner mal mi hijo, mi hija. No, esto es natural. Es un huevo que absorbe la mala energía.
Eso es como básico, como el primer tip que te puedo dar. Yo vuelvo a repetir, en la lista de reproducción de este video, yo voy a poner, cuando tú miras el video completo al final te sale la limpieza del huevo, la lista de reproducción. O si no, al principio, te recomienda. Yo lo voy a poner, ¿vale, cariño? Entonces, el huevo sirve también para los niños cuando tienen mal de ojo. El huevo sirve también para ¿qué? Cuando tienes estrés, cuando tienes dolor de cabeza, cuando a veces estás con mucha diarrea, que se te pasa toda esa mala energía. Hay personas, cariño, que nos miran mal y esa energía se queda acumulado ahí. Muy bien. Ahora, el otro punto, a lo mejor me dice Richard, no me va bien en el trabajo, cada vez que tengo una entrevista, pues no me va bien. ¿Cómo puedo hacer para que la economía mejore? Porque Richard, te soy sincero, hay que pagar las cuentas. Yo lo sé, cariño, yo lo sé, ¿vale? Hay algo que vosotros tienen en casa, algo tan simple, cariño, que inclusive cuando lo comes dices, ¡qué rico! ¡Qué rico! Mira, es muy importante, esto es un maratón de tics, te soy sincero, ¿vale? Es muy importante que tú siempre lleves una hojita de laurel. Una hojita de laurel dentro de tu billetera. O de tu bolso, de tu cartera. Que esté ahí. Mejor en tu billetera, ¿no? Donde pones la foto de tu pololo, de tu polola, de tu cucaracho, de tu cucaracha. Pones ahí la hojita de laurel. Y llévalo contigo. Ya verás, cariño, que el dinero te va a llegar. Ya verás que el trabajo te va a llegar. Y si tú me dices, Richard, quiero que cuando yo vaya a la entrevista, yo quiero que el contratista o la persona con la cual de repente tú tienes que estar frente a frente se lleve una buena impresión. ¿Qué hago, Richard? ¿Qué puedo hacer? Pues cariño, hay algo que vosotros tienen en casa también. Y es esto, ¿vale? Mira, ahora lo voy a enseñar, lo voy a abrir. Se llama canela. Se llama canela, cariño. Una ramita de canela. Mira, hoy es un maratón de tics, ¿vale? Espero que te guste. Esta canela, ¿y qué hago con esa canela, Richard? No te lo vas a comer, cariño. Esta canela lo haces servir en una olla, ¿vale? Más o menos una cantidad. Tú tienes que hacer un cálculo porque lo tienes que mezclar en un balde, en una tina, a la temperatura. Tienes que hacerlo hervir bien para que salga la sustancia, ¿vale? Que salga toda la sustancia de la canela y luego lo mezclas con agua fría en un balde, en una tina y te bañas con la canela, con el agua de canela. Te bañas con esto. Yo te recomiendo que antes que hagas esto de la canela, cariño, yo te recomiendo que primero te bañes con tu gel de ducha, tu champú, tu jabón, lo que sea, cariño. Te depilas lo que tú quieres hacerte. Luego simplemente te remojas con esa agua, ¿vale? Te remojas, te secas el cabello para que la humedad no te caiga mal, ¿no? Para que no te resfríes, pero si tú pudieras que tu cuerpo lo absorba, sería mucho mejor, ¿vale? La cabeza sí sécatelo, porque mucha humedad en la cabeza no es bueno. No, te puede resfriar, te puede dar algo. Entonces, pero en el cuerpo sí, que se seque, todo lo que tú puedas, que se seque, que absorba. ¿Esto para qué sirve, cariño? Para que tú te vuelvas más atractivo, más atractiva ante los demás. Y esto también te ayuda, cariño, ¿para qué? Para que ese cucaracho que te gusta se fije en ti. Cuando tú pases, yo qué sé, en plan empoderado, en plan empoderada, con los tacones o con ese pantalón, para los hombres estoy hablando, que le marca todo, pues él o ella voltee a mirarte. Porque la canela te vuelve una persona seductora, ese olor que sale ahí. Haz esto, cariño. Esto te puede servir tanto en lo que es en la parte del amor, como también lo que es en el trabajo, para que tú agrades a la persona que te va a entrevistar, ¿vale? Te estoy dando tics. Muy bien. El otro tics. A lo mejor me dice Richard, ¿qué puedo hacer? Porque yo siempre tengo muchas pesadillas, ¿vale? Demasiado. Siento que la gente me mira mal. ¿Qué amuleto puedo llevar para tener una protección para mí? Cariño, hay algo, y yo te lo digo por experiencia, cuando yo era niño, pues yo era una cabra loca, ¿vale? Me iba a pasear a los cerros, en las guaquerías, en el campo, y una vez me asusté. Me caí de un pendiente, de un cerro me caí, y me tuve que agarrar de una piedra. Y ese sitio donde yo me caí, lo que dice mi abuela, es mal sitio. Hay entierros, guaquerías, ¿vale? Yo vengo de un pueblo, aunque vivo en Barcelona. Entonces, estaba con pesadilla. Mi abuela, entonces yo estaba ahí en la casa de mi abuela se levantó, ella es evangelista, empezó a orar, ¿vale? Hay palabras claves que tú puedes usar, pero ahora, aparte de eso, hay un amuleto.
La palabra clave que tú puedes usar cuando estás en un peligro, lo que es en la parte de las energías, de repente un mal sueño o tú sientes la presencia de alguien, perdón, la palabra clave, cariño, es: la sangre de Cristo tiene poder 3 veces. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y verás que si hay energías negativas a tu alrededor, se va. ¿Vale? Yo te lo digo, cariño, por experiencia. Si tú lo haces, no lo haces, ya es tu problema. ¿Vale? Guapa, guapo. Muy bien. El otro mensaje. Entonces, mi abuela hizo esa oración con la sangre de Cristo tiene poder y me dio lo que es un anillo. No es esta, lamentablemente yo lo perdí. Esta es otra, ¿vale? Es un anillo de acero. Mira, esto es acero, ¿vale? Esto es acero, ¿vale? Richard, el señor de los anillos. No, guapa, no es oro, es acero. Richard, ¿puedo llevar un anillo de oro? No, acero. Richard, ¿puede ser plata? No, acero. Es que a veces son un poco pesaditos, les soy sincero, ¿vale? Acero, acero, acero. Richard, acero y plata porque me gusta. No, acero. Acero quirúrgico, sí. Puede ser acero quirúrgico, ¿vale? Acero natural, también acero natural. Pero no me vengas diciendo plata, oro. No, no, acero, guapa. Acero, ¿vale? Entonces, guapo, el acero te protege de la mala vibra, de la mala energía. Yo siempre lo llevo aquí en la mano izquierda. Te soy sincero, ¿vale? Yo lo llevo aquí y encaja aquí. Si te das cuenta, aquí está puesto. El anillo de acero, cariño, te va a proteger inclusive para el mal sitio, para lugares en la cual hay mucha carga, mucha mala energía, mala vibra. De repente algunos de vosotros se han asustado de repente con algo sobrenatural. El acero te protege, cariño. El acero te protege. Es muy importante que vosotros utilicen esto, lleven esto, un anillo de acero para su protección, ¿vale? O para la mala vibra. También rechaza lo que es la brujería, te soy sincero, ¿vale? Muy bien. Otro tip. Estamos dándote tip, cariño. Otro tip. Richard, ¿y cómo puedo hacer yo para empezar a proteger mi casa? Porque yo siento que en mi casa hay mala vibra. Yo siento que el ambiente es pesado, Richard. Sí, eso se nota. Vas a agarrar, yo tengo aquí lo que es sal. Mira, sal fina, lo que tú comes, cariño. Lo que tú comes. Richard, tiene que ser sal de la India. 7 sales, 7 sabores, 7 sal escama. Sal normal. Si tú quieres utilizar una sal cara, úsalo. Da igual, ¿vale? Yo tengo esta sal, también tengo esta sal que utilizo para comer, pero te le enseño el formato. Yo prefiero usar esta, ¿vale? La más barata, te soy sincero. Esta sal, cariño, tú vas a agarrar en la puerta de tu casa, echa lo que es una franjita, como si fuera una tirita de sal. Y si tú me dices, Richard, y si se da cuenta la gente, pues debajo pon un petate, ¿no? Algo para limpiar los pies. De esta manera tú cuando pones una franja de sal, cariño, ¿qué haces? Proteges tu casa, a que no entre mala energía, a que no entre el mal. La sal es bueno. Sé que mucha gente mira, Richard, pero la sal es malo. La sal lo va a salar tu casa. No, no lo va a salar tu casa. Tú hazme caso, ¿vale, cariño? Tú hazme caso, te voy a tirar la chancla. Mira que está aquí. Está tranquilito aquí. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, lo pones lo que es en tu puerta, ¿vale? Una franja. Si tú me dices, Richard, pero la energía está dentro, entonces vas a agarrar por todo el alrededor de tu casa, por todas las esquinitas, por todos los costados, como si fueran hormiguitas. Pon lo que es sal, ¿vale? No vas a poner 1 kilo, no, en cada esquina, no, cariño, como si fuera una tirita, ¿vale? Como si fueran hormiguitas, pon sal. Así la gente no se da cuenta también. Y déjalo ahí, la sal lo va a limpiar. Si esa sal por casualidad se vuelve negro, se vuelve oscuro, tú fíjate muy bien, pon una franjita, ponlo. Si tú se vuelve oscuro, quiere decir que, cariño, tu casa está lleno de mala energía, ¿vale? Lleno de mala vibra. Entonces lo va a absorber. Y lo limpias luego y otra vez lo vuelves a poner. Lo va a absorber, cariño. Te soy sincero, ¿vale? Entonces, de esa manera tú puedes hacer la limpia de tu casa, proteger tu casa. Richard, pero no sé, Richard, no me convence la sal, porque ya te noto en plan exquisito, ¿vale? Te soy sincero. Puedes hacer otra cosa, pero la sal es buena. Vas a agarrar, te vas a comprar incienso o puedes comprar el palo santo. Yo lo tengo aquí. Yo lo tengo así, ¿vale? Lo tengo en incienso. Si tú te das cuenta, aquí dice palo santo. El incienso huele muy rico. Vas a prender un incienso o lo que tú puedas, de acuerdo al tamaño de tu casa, y todo el humo vas a empezar a shahumar. La palabra es shahumar en quechua. Vas a empezar a pasar el humito por todas las esquinas, por tu habitación. Cuidado, incendies la casa. No creo porque sería yo que sé, cariño. Todo el humo vas a empezar a shahumar. Toda tu casa.
que se quede impregnado con ese olor de palo santo. Richard, no consigo palo santo, pues busca otro incienso, ¿vale? Pero si puede ser palo santo sería mejor. Vas a shahumar, hazlo continuamente. Hazlo continuamente. Yo que sé, aunque sea 2 veces a la semana, hazlo continuamente. De esta manera vas a limpiar tu casa también. Porque se van a ir la mala vibra, la mala energía, ¿vale? Hay palitos santos que son como tallitos, que tú lo puedes también, que es incienso. Yo lo tengo así, te soy sincero. Yo lo tengo en barrita, ¿vale? Entonces con el palo santo, cariño, ¿vale? Es muy importante que tú hagas esto. De esta manera limpias lo que es tu casa. Vamos a continuar. Todavía no he acabado, guapo, todavía no he acabado. Porque ya que voy a estar ausente, tengo que darte tips para que tú te protejas. Supongamos tú me dices, Richard, en mi negocio hay una saladera, Richard, no hay manera, ya no sé qué hacer, me voy a poner de stripper en la barra, en el restaurante. Yo que sé, un día voy a salir haciendo un TikTok ahí, algo. Para los negociantes, ¿vale? Para aquellos que tienen de repente su tienda, su almacén, su restaurante. Es muy sencillo, cariño. Y lo puedes poner inclusive como decoración. Vas a coger lo que es un frasco de cristal o una jarra o un bol de cristal y lo vas a rellenar de limones o de lima. Rellénalo. Por eso te digo que te va a servir inclusive de decoración. Te soy sincero. El limón y la lima, cariño, absorbe toda la energía negativa. O sea, a lo mejor de repente vienen personas con mala vibra. ¿Para qué? Para que tu negocio no funcione. El limón también limpia tu negocio. Y también puedes hacerlo del palo santo. Si me dice Richard, pero el olor no me gusta que quede en el restaurante, hazlo antes, hazlo en la mañana y ese olor se va a ir, pero lo haces la limpieza. Hazlo antes, cariño, no pasa nada, ¿vale? Entonces, o el limón, puedes poner en cada esquina como decoración, ¿vale? Lo llenas a la altura que tú quieres. Una jarra, un jarrón de cristal, como decoración lo puedes tener. Entonces el limón va a absorber toda la mala energía, toda la mala vibra de tu negocio. ¿Vale? De tu negocio. El limón también. Supongamos de repente tú me dices, Richard, yo no puedo tomar antibióticos, ¿vale? Yo no puedo tomar calmantes porque tengo gastritis, etcétera, etcétera. El limón, cariño, tú lo partes y yo he puesto un video de lo que es en TikTok. Si ustedes entran a TikTok, estoy como Tarot, las cartas no mienten. @Tarot, las cartas no mienten. Coge la mitad de un limón o de una lima. Donde te duele, cariño, especialmente muscular. No te vayas a poner en tus zonas íntimas porque te va a arder, cariño, ¿vale? Ni en los ojos. Entonces, si te duele la cabeza, cortas en mitad el limón y te pasas por la cabeza. Si a lo mejor tú no tienes el huevo para hacerte la limpieza, el limón absorbe los dolores musculares, los dolores de cabeza. Te duele el brazo también, te duele de repente la ciática también. El limón es un desinflamante, para eso también sirve el limón, cariño. Supongamos tú me dices, Richard, mi mascota está enfermo, ¿vale? Y esto lo hacían mucho en mi pueblo. Es un maratón de tics. Vas a coger el limón, lo vas a pasar un hilo con aguja, ¿vale? ¿Por qué? Porque el limón tiene que estar enganchado como si fuera un collar y lo cuelgas en el collar del perro, lo cuelgas en el cuello del perro, como si fuera un collar. Por eso te dije, un hilo grande, una aguja grande, que hay agujas grandes, ¿vale? Con un hilo también grueso, lo pasas por el medio del limón. Entonces lo haces un nudito y lo cuelgas como un collar, que lo lleve colgando, tampoco tan abajo, porque si no se va a tener más o menos a una altura, que no la ahorque, como un collar que utilizan los animales, cariño, no te compliques tanto. Entonces, ese limón va a absorber la enfermedad del perro que pueda tener, ¿vale? Del animal. Del gato no te recomiendo porque es mucho peso, pero del perro sí. ¿Vale? Si tú me dices, Richard, bueno, voy a buscar el limón más pequeñito para mi gato, hazlo también, ¿vale? Pero esto también sirve para que absorba para tu mascota, ¿vale, cariño? Muy bien, continuamos. Richard, ¿todavía no acabas? No, todavía no acabo. Supongamos tú me dices, Richard, ¿qué puedo hacer aparte de la sal? Porque no quiero echar sal porque mi parqué es nuevo, Richard. Mi parqué es de exportación, me lo han traído de Italia, ¿vale? Y prefiero morirme antes de hacer daño a mi parqué. Vale. Aloe vera o sábila, si tienes. Si tú tuvieras dentro de tu casa una plantación de aloe vera o de sábila, sería perfecto. Lo ideal sería que tú lo cuelgues en la puerta de tu casa, en la entrada, ¿vale? Arriba, lo cuelgas ahí. No necesita agua, no necesita nada, solamente que esté completo con su raíz. Esa aloe vera solito con la humedad del ambiente se va a recargar de energía, va a vivir, ¿vale? Pero si tú lo cortas la raíz, pues no.
que esté con toda la raíz y tú lo cuelgas con mucho cuidado, de su tallito lo cuelgas en la puerta de tu casa, dentro de tu casa, no fuera, ¿vale? Dentro de tu casa, aunque la gente te diga, uy, ¿y qué haces eso ahí? Decoración, dilo, nada más, ya está, lo pones ahí. Entonces la aloe vera también no va a permitir que entre la mala energía, te va a proteger. La aloe vera o sábila lo dicen en Perú también o en Latinoamérica. Si esa aloe vera se marchita, si esa aloe vera se seca, quiere decir, cariño, que tu casa está lleno de mala vibra. Te soy sincero, ¿vale? De mala energía, ¿vale? Se va a sacrificar la aloe vera, tendrías que poner otra más. Tendrías que poner otra más, ¿vale? La aloe vera absorbe la mala energía. Yo tengo 2 plantas en casa, ¿vale? La aloe vera. Entonces, eso te va a proteger. Richard, y para poder repotenciar, ¿qué más puedo hacer? Mira, ajos, cariño. Tienes ajos. Puedes agarrar, yo tengo aquí lo que es una cabecita, pero hay ajos que te venden así por sartas, varias grandes, ¿no? También lo puedes colgar en la puerta de tu casa, cariño. Entonces el ajo también te protege de la mala vibra, de la mala energía. Es muy importante el ajos, también para los daños. Si tú me dices, Richard, ¿y no me puedo hacer un amuleto? Pues sí, como hacía mi abuela. Pero a lo mejor la gente se va a sorprender. Pero ¿qué más te da qué dice la gente? Te haces un amuleto como una bolsita y puedes agregar adentro un poquito de sal, un dientecito de ajos, un laurel, un pedacito de canela. Y te haces un amuleto, cariño. Un amuleto para que te protejas del mal. El ajos también para que te protejas del mal, para que te traiga dinero, la canela para que te vuelvas más interesante. Lo puedes meter en una bolsita, ¿vale? O tú mismo, si eres tejedor, tejedora, tejes, lo pones un forro para que la sal no se escape y luego te lo cuelgas como un amuleto. Ya está. Y entonces tendrías un amuleto con todos estos componentes. Espero que te haya gustado esto, ¿vale? Luego no me digas, Richard, no me ayudas nada. Te he dado mucha información. Es muy importante que tú estos tics, si tú sientes que hay mala vibra, si tú sientes que hay mala energía en tu casa, es muy importante para que tú te protejas. ¿Quieres más tics? Dímelo y te lo hago de una forma individual. Si es posible, te voy a enseñar carne, cómo me paso el limón, el huevo, da igual, ¿vale, cariño? Todo sea por el bienestar de vosotros. Muy bien, cariño. Gracias, apóyame con este tic, comparte, es un maratón de tics. Te he dado todo lo que he podido en 20 minutos o 22 minutos. Ya haré otro si tú quieres y nos estamos viendo. Besote, cariño. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista.